Las palabras crean o destruyen. No hay punto intermedio. Lo que dices de ti, de tu vida y del mundo se convierte en la realidad que habitas. Así que la pregunta es, ¿estás hablando a tu favor o en tu contra? Nos enseñaron a hablar sin pensar, a describir lo que vemos en lugar de crear lo que queremos. Nadie nos dijo que cada palabra que pronunciamos es una orden que la vida ejecuta sin cuestionar. Florence Scovel Shinn entendió esto hace un siglo. El verbo es el principio de todo. Lo que afirmas con certeza, lo atraes. Lo que repites sin darte cuenta, lo programas hasta que se convierte en tu verdad. Este audio no es una simple repetición de sus enseñanzas, sino una profundización en su mensaje. No basta con entender el poder de la palabra, hay que aprender a usarlo con intención. Aquí no hay frases bonitas para repetir sin sentido, ni afirmaciones vacías. Solo hay una verdad clara y contundente. Tu vida es el resultado de lo que has dicho hasta hoy. Dios responde lo que dices. Ten cuidado con lo que dices porque está a punto de manifestarse. Florence Scovel Shinn. Las palabras son decretos. Cada vez que abres la boca, estás firmando un contrato con la vida. No importa si lo sabes o no. No importa si crees en ello o no. Lo que dices, tarde o temprano, se convierte en lo que vives. Es una ley. Y como toda ley, no pregunta si la conoces, solo actúa. Este libro no es una obra oficial de Florence Scovel Shinn. Sus enseñanzas pertenecen al dominio público, y este texto no busca alterar su legado, sino expandirlo. Profundizar en su mensaje, en el poder de la palabra como herramienta de creación o destrucción. Porque hablar no es un acto inocente, nunca lo ha sido. Y si tu vida hoy no es lo que quieres, es porque en algún momento pronunciaste frases que la moldearon en esa dirección. Lo peor es que nadie nos enseñó a hablar con conciencia. Nos educaron para describir la realidad, no para crearla. Nos enseñaron a repetir lo que vemos, no lo que queremos ver. Y así, nos convertimos en prisioneros de nuestra propia voz. Este libro no está aquí para entretenerte, no está escrito para que lo leas y sigas con tu vida como si nada. Está aquí para confrontarte, para mostrarte, con crudeza y sin anestesia, que todo lo que vives es consecuencia de lo que has dicho. Y que, si no te gusta lo que ves, lo primero que tienes que hacer es cambiar lo que hablas. Aquí no hay espacio para excusas, no hay lugar para victimismo, porque el verbo es el principio de todo, y si sigues usándolo sin conciencia, sigues cavando tu propia tumba. Pero si aprendes a usarlo con poder, con intención, con verdad, entonces puedes construir cualquier vida que imagines. Cada palabra es un decreto. Estás creando tu vida sin saberlo. Imagina que cada palabra que has dicho en tu vida es un ladrillo. Uno por uno, colocados con precisión quirúrgica, han construido el mundo en el que vives hoy. Cada no puedo es un muro que te encierra. Cada soy un fracaso es un techo que te aplasta. Cada nunca tendré lo que quiero es la puerta que tú mismo clausuraste con tus propias manos. No hay azar en esto, no hay errores. Solo hay decretos, y todos, sin excepción, se han cumplido. Te enseñaron que hablar es solo comunicación, que las palabras son aire, que lo que dices no tiene peso. Mentira. Las palabras son materia prima de la realidad. Son códigos invisibles que ordenan al universo cómo tratarte. Son hechizos que lanzas a diario, sin siquiera darte cuenta de que eres el mago que conjura su propio destino. Hace años conocí a alguien que solía decir, sin pensarlo mucho, siempre me enfermo en invierno. Y cada invierno, sin falta, terminaba en cama. No importaba si se cuidaba, si tomaba vitaminas o si se tapaba hasta la nariz. Su cuerpo obedecía a su palabra como un soldado sigue órdenes. Un día le pregunté, ¿te das cuenta de que siempre dices lo mismo? Se rió. Es solo una forma de hablar, me dijo. No significa nada. Pero significaba todo. La mente no entiende de bromas ni de exageraciones.
La mente es una máquina de cumplimiento. Escucha, registra y ejecuta. ¿Por qué crees que las religiones del mundo insisten tanto en la palabra? Hágase la luz, y la luz fue hecha. Este es mi Hijo amado, y así fue reconocido. Todo en la creación comenzó con un verbo. ¿Y tú? ¿Qué has estado creando con el tuyo? Hay palabras que son semillas, tiran raíces, crecen y un día florecen en tu vida, para bien o para mal. Si pasas años repitiendo que todos los hombres son iguales y que siempre te traicionan, ¿realmente esperas conocer a alguien distinto? Si cada día te dices a ti mismo que nunca tienes suficiente dinero, ¿crees que el universo hará una excepción contigo y te dará abundancia? Te invito a hacer un experimento. Durante una semana, escucha todo lo que dices, sin corregirte. Solo obsérvalo. Anota cada vez que te descubras diciendo algo negativo sobre ti, sobre tu vida, sobre tu futuro. ¿Cuántas veces al día te autoprogramas para fracasar? ¿Cuántas veces sin querer decretas tu propia limitación? Y si después de esta semana te das cuenta de que has sido tu peor enemigo, quiero que hagas algo radical. Cambia el guión. Sí, de golpe. Deja de decir no puedo y di yo puedo encontrar una manera. Cambia no hay dinero por el dinero siempre llega a mí en el momento perfecto. En lugar de todos me fallan, prueba con siempre atraigo relaciones sanas y honestas. Sé que parece ridículo al principio, sé que suena a fantasía, pero dime, ¿acaso lo otro te ha funcionado? La primera vez que entendí esto me costó aceptarlo. Era más fácil culpar a la suerte, a Dios, a la economía, al gobierno, a mi pasado. Era más cómodo pensar que la vida me pasaba a mí, en lugar de aceptar que yo la estaba creando. Pero la verdad es una sola. Cada palabra que sale de tu boca es una orden que el universo obedece sin cuestionar. La espada de doble filo, magia blanca o magia negra. Las palabras son cuchillos. No hay forma de pronunciarlas sin que corten. Algunas lo hacen con la precisión de un cirujano, sanando, cerrando heridas abiertas desde la infancia, arrancando de raíz creencias que te han mantenido en la miseria. Otras son dagas oxidadas que se clavan sin piedad, dejando infecciones invisibles en la mente de quien las escucha. No importa si crees en la magia o no, ya la practicas. Cada vez que hablas estás lanzando un hechizo. El único problema es si tu magia es blanca o negra. La primera vez que entendí esto fue en una conversación aparentemente inofensiva. Alguien me dijo, nunca tendrás éxito con esa actitud. Sonreí, pero algo dentro de mí se encogió. No le di importancia, o al menos eso creí. Durante días, esa frase flotó en mi cabeza como un murmullo oscuro. Nunca tendrás éxito. La repetí sin darme cuenta. La dejé entrar, la dejé crecer. Y un mes después, me descubrí saboteando mis propios proyectos, dudando de mí mismo, renunciando antes de intentarlo. ¿Por qué? Porque acepté la maldición. Ahora dime, ¿cuántas maldiciones has aceptado en tu vida sin darte cuenta? ¿Cuántos tú no sirves para eso se han convertido en tu realidad? ¿Cuántos nunca vas a encontrar a alguien que te ame se han hecho verdad solo porque los tomaste como ciertos? ¿Cuántas veces has lanzado tus propias maldiciones sobre otros sin pensar en las consecuencias? Hay personas que caminan con el peso de palabras que les dijeron hace décadas. Eres un inútil. Siempre arruinas todo. Ojalá nunca hubieras nacido. Palabras lanzadas con furia, con resentimiento, con ignorancia. Pero la ignorancia no te exime de la responsabilidad. No puedes decirle a alguien, eres un fracaso, y luego sorprenderte cuando su vida se convierte en un desastre. No puedes repetir, me va mal en todo, y esperar que un milagro cambie tu destino. La magia negra no es un pentagrama en el suelo ni un sacrificio a la medianoche. Es la palabra mal utilizada, el veneno disfrazado de chiste, el insulto arrojado en un momento de ira. Es desearle mal a otro y, sin darte cuenta, enterrarte en tu propia miseria.
porque aquí está el secreto. Todo lo que lanzas regresa a ti. Así como las palabras pueden destruir, también pueden salvar. He visto gente renacer con una sola frase. He visto lágrimas convertirse en esperanza porque alguien se atrevió a decir, sí puedes. Un te amo dicho a tiempo ha rescatado almas al borde del abismo. Un creo en ti ha cambiado destinos. Maldiciones cotidianas, el poder de los chismes y la crítica. El veneno no siempre se bebe en un vaso, a veces se inhala en una conversación, se esconde en una risa cómplice, se desliza en una palabra dicha con ligereza, se disfraza de preocupación. No es por criticar, pero se maquilla de justicia. Solo digo la verdad. Se envuelve en falsa empatía. Pobrecita. ¿Supiste lo que le pasó? No hay hechizo más poderoso que el chisme. No hay maldición más insidiosa que la crítica disfrazada de opinión inofensiva. Nadie se siente parte de la brujería cuando habla mal de alguien más. Nadie cree estar lanzando un conjuro cuando suelta una crítica al aire. Pero la realidad es otra. Toda palabra tiene peso. Toda intención tiene eco. La diferencia entre un veneno letal y uno lento es solo el tiempo que tarda en hacer efecto. El chisme no mata de inmediato, pero corroe desde adentro. Y lo peor es que nunca muere. Se multiplica, se transforma, cambia de forma hasta volverse una verdad, aunque haya nacido de una mentira. Conocí a alguien que perdió su vida por palabras ajenas. No murió físicamente, pero la persona que era se apagó. Lo que empezó como un comentario sin importancia terminó siendo una verdad aceptada por todos, menos por ella. Una amiga le dijo a otra que era falsa. La otra lo repitió en una cena. Alguien más lo escuchó y lo llevó a otro grupo. Sin darse cuenta, le pusieron un sello invisible en la frente. Ya no importaba quién era realmente, sino lo que se decía de ella. No podía defenderse de un enemigo sin rostro, de palabras que cambiaban de boca en boca como un susurro envenenado. Al final, lo que más la destruyó no fue la mentira, sino la soledad. Dime, ¿cuántas veces has hablado de alguien sin que estuviera presente? ¿Cuántas veces has manchado un nombre solo porque tenías una opinión? ¿Cuántas veces has sido víctima del mismo veneno que un día ayudaste a propagar? Nos han hecho creer que las palabras se las lleva el viento. Pero el viento no las elimina, solo las transporta a otros oídos, a otras mentes, a otros corazones. Lo que hoy dices en un susurro, mañana será un grito en la boca de alguien más. Lo que hoy dices con ligereza, mañana se convertirá en el peso que alguien más cargará. Es fácil justificarlo. Decimos que no es chisme si es verdad. Decimos que no es crítica si es nuestra opinión. Nos convencemos de que no hacemos daño porque solo estamos diciendo lo que pensamos. Pero la realidad es que cada palabra lanzada al mundo tiene consecuencias. Siembra dudas, cambia percepciones, destruye confianzas. La crítica es aún peor, no porque sea más peligrosa, sino porque es más común. Nadie siente culpa por criticar. Es casi un deporte, una costumbre, un hábito tan arraigado que ni siquiera lo notamos. Opinamos sobre todo. La vida de los demás, sus decisiones, sus cuerpos, sus fracasos, sus victorias. Hablamos como si entendiéramos todo, como si tuviéramos derecho a juzgar. Pero dime, ¿qué te hace pensar que tu opinión es necesaria? ¿Qué te hace creer que tienes el derecho de moldear la imagen de alguien más con tus palabras? Si supieras que cada palabra que dices se te devolverá 3 veces multiplicada, ¿seguirías hablando igual? Si entendieras que el daño que causas en otro volverá a ti disfrazado de desgracia propia, ¿seguirías sembrando veneno en cada conversación? Hay quienes han pasado la vida entera tratando de liberarse de palabras que alguien más les puso encima. Hay quienes se han odiado a sí mismos porque un día alguien los llamó poco atractivos, inútiles, fracasados. Hay quienes han renunciado a sus sueños porque alguien les susurró al oído que no eran lo suficientemente buenos.
Y lo más triste es que muchas veces quienes lanzaron esas palabras ni siquiera recuerdan haberlo hecho. Pero el que lanza una piedra puede olvidarlo, el que la recibe no. Por eso es tan importante hablar con responsabilidad. Por eso hay que callar cuando no hay nada bueno que decir. Por eso hay que resistirse a la tentación del chisme, por más dulce que parezca. Porque tarde o temprano, todo lo que lanzas vuelve a ti. Y cuando lo haga, quiero que estés del lado correcto de la historia. El verbo se hace carne, materializando lo que dices. Todo lo que sale de tu boca se convierte en algo. No importa si lo dices en broma, con ira, por costumbre o sin pensarlo. La palabra no pide permiso para hacerse real. No preguntas si estabas de buen humor cuando la soltaste, si fue solo una expresión, si no lo decías en serio. No le importa. Toma su forma y se encarna en tu vida. Como un arquitecto que diseña sin saberlo, moldeas tu destino con lo que pronuncias. Todo lo que tienes hoy es el eco de lo que has dicho antes. Me tomó tiempo entenderlo. Al principio, creía que las palabras eran solo aire, que lo que decía no tenía tanto poder. Hasta que vi cómo funcionaba. Un amigo repetía cada día que todo le salía mal. Y así fue. Una mujer que conocí vivía diciendo que nunca tenía dinero, y la pobreza la siguió como una sombra. Otro juraba que siempre se enfermaba en invierno, y cuando llegaba el frío, la fiebre y la tos eran inevitables. Ninguno de ellos veía la conexión. Se quejaban de su mala suerte, pero nunca cuestionaron el papel que tenían en su propia historia. No lo hacen porque es más fácil creer en el azar. Es más fácil pensar que las cosas simplemente pasan, que uno no tiene control, que la vida es un misterio impredecible. Pero la verdad es más simple y al mismo tiempo más aterradora. Lo que dices se convierte en lo que eres. Lo que afirmas con fuerza se convierte en tu verdad. Un día decidí hacer un experimento. Me propuse cambiar la manera en que hablaba sobre mí mismo. Dejé de decir estoy cansado y comencé a decir tengo energía para lo importante. Dejé de repetir me cuesta y empecé a afirmar aprendo rápido. Dejé de quejarme de la falta y empecé a hablar de la abundancia, incluso cuando no la veía. Al principio parecía absurdo. Me sentía un impostor, como si me estuviera engañando. Pero con el tiempo, algo cambió. No fue magia, no fue un milagro, fue una reprogramación. Mi mente dejó de enfocarse en la escasez y empezó a notar oportunidades. Dejé de reforzar la fatiga y comencé a sentir más energía. Lo que decía empezó a reflejarse en mi vida de maneras sutiles, pero innegables. Así funciona el verbo. Se hace carne porque tú le das vida. Cada palabra es un código, una orden que das al universo, una semilla que tarde o temprano florece. Y la pregunta es, ¿qué has estado sembrando? ¿Cuántas veces has dicho, soy un desastre, sin darte cuenta de que estabas decretando caos en tu vida? ¿Cuántas veces has afirmado, nadie me quiere, sin notar que estabas cerrando las puertas al amor? ¿Cuántas veces has repetido, todo está difícil, sin darte cuenta de que estabas atrayendo más obstáculos? Algunos dirán que esto es exagerado, que son solo palabras, que no tienen tanto poder. Pero dime, ¿alguna vez has sentido cómo una frase te rompe por dentro? ¿Alguna vez te han dicho algo que se quedó en tu piel como una cicatriz imborrable? Si una simple palabra puede destruir a alguien, ¿por qué no podría también construirlo? He visto personas cambiar su vida solo porque cambiaron la manera en que hablaban de ella. He visto a quienes antes se llamaban fracasados comenzar a llamarse valientes y ver cómo su destino daba un giro. He visto a quienes antes decían nunca encuentro oportunidades, empezar a decir las oportunidades llegan a mí en el momento perfecto. Y de repente, todo parecía alinearse a su favor. No es magia, es dirección. Cuando cambias tus palabras, cambias tu enfoque. Cuando cambias tu enfoque, cambias tus acciones. Y cuando cambias tus acciones, cambias tu realidad.
La maldición del no puedo. Autohechizos que sabotean tu vida. Hay palabras que son llaves y otras que son candados. Hay frases que te abren puertas y otras que te encierran en una habitación sin ventanas. De todas las maldiciones que puedes pronunciar, hay una que se esconde detrás de lo cotidiano, disfrazada de humildad o realismo. Y lo peor es que la repites tantas veces que ya no la notas. No puedo. 2 palabras, 2 sílabas. Lo suficiente para apagar una chispa antes de que se convierta en incendio, para frenar un sueño antes de que eche raíces, para convertir lo posible en imposible sin siquiera haberlo intentado. He visto a personas enteras apagarse por esa frase, gente talentosa, con más potencial del que ellas mismas podían imaginar, pero atrapada en el hechizo que ellas mismas lanzaron sobre su vida. No puedo cambiar, decía una mujer mientras justificaba años de relaciones tóxicas. No puedo ahorrar, decía un amigo mientras cada mes repetía el mismo patrón de gastar más de lo que ganaba. No puedo hacer nada bien, me confesó alguien una vez, y lo dijo con tanta convicción que entendí que no era una opinión, era un decreto. No era solo lo que pensaba, era lo que había decidido creer sobre sí mismo. El problema con el no puedo es que no es solo una frase, es una sentencia. Es como tirar la toalla antes de entrar al ring. Es como rendirse antes de empezar la batalla. Y lo peor de todo es que el universo no te contradice. No discute contigo. Si dices que no puedes, te da la razón. Te pone frente a situaciones que confirman lo que tú mismo decretaste. Es como si dijeras, no tengo fuerza, y de pronto, todo lo que llega a tu vida parece demasiado pesado. No soy capaz, y cada oportunidad parece diseñada para probarte que no lo eres. Pero no es la vida la que te sabotea, eres tú. ¿Te has preguntado cuántas veces al día te dices a ti mismo que no puedes? No de manera directa, no siempre es tan obvio. A veces es muy difícil, otras es no sé cómo hacerlo, o yo no soy bueno para eso. Pero en el fondo es lo mismo. Es un no puedo disfrazado de lógica, de modestia, de protección. Porque sí, a veces el no puedo no es más que miedo maquillado. Miedo al fracaso, miedo al rechazo, miedo a descubrir que tal vez, solo tal vez, sí podías, pero nunca lo intentaste. La mente es como un terreno fértil. Lo que siembras, crece. Si siembras no puedo, no esperes recoger logros. Si cada vez que te enfrentas a un reto dices no soy capaz, tu mente lo toma como una orden. No discute, no analiza, no te da el beneficio de la duda. Simplemente obedece. Y así, sin darte cuenta, conviertes tus propias palabras en cadenas. Hace años conocí a alguien que quería escribir un libro. Tenía las ideas, el talento y la pasión, pero también tenía una frase que repetía como un mantra. No puedo terminar nada. Lo decía casi como una broma, pero su mente no entendía el chiste. Pasaron años y el libro nunca vio la luz. No porque no pudiera, sino porque él mismo se había convencido de que no podía. Cuando finalmente entendió el poder de lo que decía, cambió su discurso. Empezó a decir, estoy avanzando, aunque al principio no lo creyera. Empezó a afirmar, soy constante, aunque su mente se resistiera. Y poco a poco, su realidad empezó a cambiar. Porque cuando cambias tus palabras, cambias tu enfoque. Y cuando cambias tu enfoque, cambias tus acciones. No te digo que sea fácil. Cambiar el discurso interno es como aprender un nuevo idioma. Al principio te sientes torpe, incómodo, como si estuvieras fingiendo. Pero dime, ¿no has fingido suficiente tiempo con el no puedo? ¿No has jugado ya demasiado a ser menos de lo que realmente eres? La próxima vez que te descubras diciendo no puedo, detente. Pregúntate si es realmente cierto o si solo es una excusa para evitar el miedo. Pregúntate qué pasaría si en lugar de no puedo, dijeras no sé cómo, pero voy a intentarlo.
Pregúntate cuántas oportunidades has dejado pasar solo por repetir una frase que nunca fue cierta. El arte de no decir pendejadas. Hablar con intención. Las palabras salen de la boca con la misma facilidad con la que el agua cae de un vaso volcado. Sin filtro, sin peso, sin conciencia. Se desperdician en conversaciones sin sentido, en comentarios vacíos, en opiniones que nadie pidió, pero que igual se lanzan al aire. Y luego nos preguntamos por qué la vida no cambia, por qué nos sentimos atrapados, por qué el mundo parece responder con indiferencia o con crueldad. Pero dime, ¿cómo esperas que la vida te tome en serio si ni siquiera tú sabes lo que estás diciendo? Hablar es un acto de creación. Cada palabra que sueltas es un ladrillo en la estructura de tu destino. ¿Y cuántos de esos ladrillos están bien puestos? ¿Cuántos de ellos están ahí porque de verdad los escogiste? ¿Y cuántos están solo porque los lanzaste sin pensar? Nos llenamos la boca de quejas, de juicios, de opiniones que no construyen nada. Nos acostumbramos a hablar sin propósito, a llenar el silencio con cualquier cosa, como si el ruido nos hiciera sentir más vivos. Pero hablar por hablar es lo mismo que gastar energía en algo que no te sirve. Es como construir un castillo de aire y luego preguntarte por qué se derrumbó. Conocí a alguien que nunca decía nada con intención. Se quejaba del tráfico, del clima, de su jefe, de su pareja, de su vida. Hablaba sin freno, sin dirección, sin darse cuenta de que cada palabra que soltaba era una semilla que tarde o temprano daría frutos. Y así fue. Su vida se convirtió en un reflejo de su discurso, un caos. No entendía por qué todo le salía mal, por qué las oportunidades se le escapaban, por qué siempre estaba rodeado de problemas. Pero, ¿cómo no iba a ser así si eso era lo único que alimentaba con su boca? El poder de la palabra no es solo cuestión de magia o de espiritualidad. Es lógica pura. Si cada cosa que dices es una afirmación de lo que crees, y lo que crees moldea tus decisiones, entonces lo que dices termina construyendo tu realidad. Si pasas el día diciendo qué difícil es todo, la vida es una mierda, la gente es una porquería, ¿qué tipo de vida crees que estás atrayendo? Pero aquí está lo peor. No solo es lo que dices de ti, es lo que dices de los demás. Es la forma en que hablas de la gente, de la vida, del mundo. Porque cada palabra es un decreto que sale de tu boca y da vueltas hasta regresar a ti. No es castigo, es consecuencia. Aprender a hablar con intención es un arte. Requiere presencia, conciencia y autocontrol. No se trata de volverte un monje que solo dice frases profundas. Se trata de entender que cada vez que abres la boca, tienes la oportunidad de crear algo. Puedes alimentar el caos o puedes alimentar la claridad. Puedes ser alguien que deja un eco positivo en los demás, o puedes ser alguien que solo llena el aire con ruido. Entonces dime, ¿qué has estado diciendo últimamente? ¿Cuántas veces al día hablas sin pensar? ¿Cuántas palabras has lanzado solo por llenar el vacío? ¿Cuántas veces has decretado tu propia miseria sin darte cuenta? Y más importante aún, ¿cómo cambiaría tu vida si cada palabra que saliera de tu boca tuviera intención, propósito y verdad? Silencio, poderoso. Cuando callar es tu mejor palabra. El silencio incomoda a los que no saben escucharse. Hay quienes lo ven como un vacío, como un enemigo al que hay que llenar con palabras apresuradas, como un abismo donde se ahogan los que no soportan estar a solas consigo mismos. Y entonces hablan. Hablan sin necesidad, sin intención, sin conciencia. Hablan para romper la quietud, para sentirse presentes, para no quedarse a solas con sus pensamientos. Pero hablar sin propósito es lo mismo que derrochar energía en algo inútil. Es tirar piedras al agua solo para ver las ondas, sin darse cuenta de que cada palabra deja marcas que no siempre desaparecen. Aprender a callar es aprender a dominarse. Es resistir la urgencia de decir lo que no hace falta. Es no caer en la trampa de llenar el aire con ruido solo para sentir que se está participando. Es darse cuenta de que muchas veces el silencio tiene más peso que cualquier frase ingeniosa.
Conocía a alguien que hablaba demasiado. Opinaba sobre todo, daba consejos sin que se los pidieran, sentía la necesidad de llenar cualquier pausa en la conversación con una historia o con una afirmación. Era de esas personas que creen que el que más habla es el que más sabe. Hasta que un día la vida le enseñó lo contrario. Un malentendido, una palabra de más en el momento equivocado, y de pronto todo lo que había construido se derrumbó. Lo que dijo sin pensar creó una tormenta que no pudo detener. Y entonces entendió que no siempre se trata de decir lo que se piensa, sino de saber cuándo y cómo decirlo. Callar no es lo mismo que ser cobarde. No es lo mismo que quedarse sin respuesta. No es lo mismo que perder. Callar es un acto de inteligencia. Es saber que no todas las batallas se ganan con palabras, que no todos los momentos necesitan una opinión, que a veces el mayor poder está en lo que no se dice. ¿Cuántas veces has dicho algo de lo que luego te arrepentiste? ¿Cuántas veces hablaste cuando debiste haber esperado? ¿Cuántas veces tus palabras encendieron un fuego que luego no supiste apagar? No se trata de morderse la lengua por miedo, sino de aprender a usar el silencio como un escudo. Hay discusiones que se resuelven solas cuando no las alimentas. Hay personas que buscan provocarte solo para verte reaccionar. Hay situaciones donde cada palabra extra es un hilo más enredado en el caos, y si lo entiendes, si aprendes a ver el valor de la pausa, te vuelves dueño de la conversación, dueño del momento, dueño de ti mismo. El silencio es un arma que pocos saben manejar, porque el que sabe callar también sabe observar, y el que sabe observar entiende más de lo que los demás imaginan, ve lo que otros no ven, capta lo que se esconde detrás de las palabras, entiende lo que realmente está ocurriendo más allá del ruido. Pero no se trata solo de los demás, se trata de ti, de aprender a estar en silencio contigo mismo sin sentir la necesidad de escapar, de no llenar tu mente con conversaciones innecesarias, con quejas repetidas, con pensamientos que solo refuerzan tus miedos. Se trata de hacer del silencio un espacio sagrado donde puedas escucharte sin la interferencia del mundo. Callar no es perder, es elegir qué batallas valen la pena. Callar no es rendirse, es entender que hay palabras que pesan más cuando se guardan para el momento correcto. Callar no es desaparecer, es darle más valor a lo que realmente merece ser dicho, porque cuando aprendes a callar con poder, cada palabra que decides pronunciar se vuelve más fuerte, se vuelve una verdad que no se desperdicia, se vuelve un eco que resuena en quienes saben escuchar. Dios responde a lo que dices, la ley de la manifestación. Hay una fuerza que escucha, no cuestiona, no corrige, no distingue entre lo que dices por costumbre y lo que dices con intención, solo obedece. Es como un eco que devuelve exactamente lo que proyectas. Si repites que la vida es difícil, te mostrará dificultades. Si dices que nunca tienes suerte, te cerrará las puertas. Si afirmas que el amor siempre te traiciona, se encargará de que así sea. No hay excepciones. No hay margen de error. Lo que dices es lo que recibes. Desde pequeños nos enseñan a hablar sin pensar, a soltar palabras al viento como si fueran inofensivas. Nos acostumbramos a repetir frases sin notar que son decretos. Estoy harto, siempre me pasa lo mismo. Esto nunca mejora. Y la vida, obediente, responde, concedido. Lo entendí cuando vi a una mujer destruir su vida con su propio verbo. Pasaba los días diciendo que no confiaba en nadie, que todos terminaban traicionándola, que la gente era hipócrita. Y así fue. Su círculo se fue achicando, sus relaciones se llenaron de desconfianza, y un día se encontró completamente sola. No porque la vida la castigara, sino porque su palabra tejió esa realidad. También vi lo contrario. Un hombre que, a pesar de todo, afirmaba que siempre encontraba la forma, que todo le llegaba en el momento perfecto, que Dios siempre le daba lo que necesitaba. Y era impresionante verlo.
Cada vez que algo parecía salir mal, algo más grande sucedía a su favor. Mientras otros veían obstáculos, él encontraba caminos. No porque tuviera más suerte, sino porque había decidido que su verdad sería esa. Las palabras crean. Son semillas que lanzamos sin darnos cuenta de que algún día cosecharemos lo que sembramos. Lo que dices en momentos de frustración, en conversaciones casuales, en pensamientos fugaces, todo queda registrado en un universo que no distingue entre chiste y realidad. Solo escucha y actúa. Pero aquí está la trampa. La mayoría no sabe lo que dice. La mayoría habla sin darse cuenta de que se está programando a sí misma. La mayoría repite lo que ha oído sin preguntarse si es lo que realmente quiere vivir. ¿Cuántas veces te has dicho que no eres suficiente? ¿Cuántas veces has declarado escasez, limitación, fracaso, sin darte cuenta de que estabas firmando un contrato con la vida? Dios responde a lo que dices, no a lo que deseas en secreto. No basta con querer algo si tu boca dice lo contrario. No puedes pedir abundancia y hablar de carencias todo el tiempo. No puedes esperar amor y repetir que siempre terminas solo. No puedes soñar con éxito mientras te defines a ti mismo como alguien sin suerte. Entonces dime, ¿qué has estado diciendo? ¿Qué has estado pidiendo sin darte cuenta? ¿Cuántas veces te has maldecido sin notarlo? ¿Y cómo cambiaría tu vida si empezaras a hablar con conciencia? Si entendieras que cada palabra que pronuncias es una oración, una orden, un pedido que tarde o temprano se cumplirá, ¿seguirías diciendo lo mismo? La buena noticia es que si fuiste capaz de crear el caos con tu boca, también puedes crear la paz. Si tus palabras te han llevado a un lugar oscuro, también pueden sacarte de ahí. No es inmediato, no es fácil, pero es posible. Solo tienes que empezar a hablar con fe, con intención, con la certeza de que cada frase moldea el camino que pisas, la palabra que mata, la influencia del lenguaje en la salud. El cuerpo escucha lo que dices. No se resiste, no duda, no discute, solo obedece. Cada palabra que pronuncias es una instrucción directa para él. Dices que estás cansado, y te agotas más. Dices que siempre te enfermas, y tu sistema inmunológico baja la guardia. Dices que tienes mala suerte, y tu biología empieza a responder como si cada célula se preparara para el desastre. La mente traduce lo que hablas en órdenes químicas, en reacciones, en síntomas, y así lo que un día fue una simple expresión se convierte en una verdad grabada en tu carne. Alguien me dijo una vez, cada invierno me enfermo, y cada invierno, sin falta, su cuerpo cumplía la profecía. No importaba cuánto se cuidara, qué remedios tomara o cuánta vitamina consumiera. Había programado su biología para colapsar en esa época. Y cuando le pregunté si alguna vez había intentado cambiar su manera de hablar, se rió. No tiene nada que ver, me dijo. Pero sí tenía, porque cuando empezó a cambiar su discurso, cuando dejó de repetir su condena, su cuerpo reaccionó diferente. No se trata solo de enfermedades físicas. La depresión, la ansiedad, el estrés crónico, todas esas sombras que se arrastran en la mente, también nacen de lo que nos decimos a diario. ¿Cuántas veces te has levantado diciendo qué pesado es todo? ¿Cuántas veces has repetido estoy harto, esto me mata, no aguanto más? ¿Cuántas veces has programado tu propia ruina sin darte cuenta? Las palabras son balas o son bálsamos. Puedes usarlas para debilitarte o para sanarte, pero la mayoría nunca lo piensa. La mayoría dice, me estoy volviendo loco, sin notar que cada repetición fortalece el caos en su mente. La mayoría dice, me duele todo, y luego se sorprende cuando el cuerpo responde con dolores. No hay accidente en esto, no hay casualidad. El cuerpo recibe órdenes, y las palabras son el código que dicta su funcionamiento. He visto personas sanar cuando cambiaron la forma en que hablaban de sí mismas. He visto a alguien con un diagnóstico desalentador levantarse porque en vez de repetir estoy enfermo,
Empezó a afirmar: mi cuerpo se está recuperando. He visto cómo el simple hecho de cambiar un tengo una enfermedad por un mi cuerpo está en proceso de sanación marca la diferencia entre rendirse y luchar. No es negar la realidad, es darle una nueva dirección. Porque si la palabra puede enfermarte, también puede curarte. Si puede destruir, también puede reconstruir. Si puede hacer que tu cuerpo se debilite, también puede hacer que se fortalezca. La pregunta es, ¿qué le estás diciendo a tu cuerpo cada día? ¿Lo estás programando para la vitalidad o para el desgaste? ¿Lo tratas con la compasión de alguien que quiere verlo florecer o con la negligencia de alguien que ha aceptado la decadencia como su destino? No es magia, no es superstición. Es ciencia, es biología, es la conexión entre la mente y la materia. Es el poder que siempre has tenido, pero que nunca te enseñaron a usar. Es la posibilidad de cambiar tu destino con algo tan simple como hablarte diferente. Y si todavía dudas, si sigues pensando que las palabras no importan, observa tu cuerpo la próxima vez que digas esto me duele, me siento débil, me estoy enfermando. Mira cómo responde, mira cómo se ajusta a la historia que le estás contando. Y luego intenta lo contrario. Dile, soy fuerte, me siento bien, mi cuerpo está sanando. Y observa, observa lo que pasa cuando decides que la historia será otra. La vibración de las palabras, alta frecuencia versus baja frecuencia. Todo en este mundo es vibración. Desde el sonido de la lluvia hasta el latido de tu corazón, todo emite una frecuencia, una energía que se mueve, que viaja, que impacta. Y entre todas las vibraciones que existen, hay una que usas todo el tiempo sin darte cuenta de su poder, la palabra. Cada vez que hablas, lanzas ondas invisibles al mundo, resonancias que afectan no solo a los demás, sino a ti mismo. Tus palabras no son solo sonido, son fuerza, son intención, son el código con el que moldeas tu realidad. Hay palabras que elevan y palabras que destruyen. Hay frases que encienden el alma y frases que la apagan. No necesitas estudiar física cuántica para sentirlo. Basta con recordar cómo se siente cuando alguien te dice te amo desde el corazón. Es un calor que recorre el cuerpo, una luz que se instala en el pecho. Ahora piensa en lo que ocurre cuando alguien te dice me decepcionas o no vales nada. Es como una herida, como un golpe que no deja moretón pero que se queda en la piel. No hace falta ver la vibración para saber que está ahí. Se siente, se graba. Las palabras de alta frecuencia son aquellas que construyen, que sanan, que inspiran. Son las que llenan el aire de esperanza, las que elevan a quien las dice y a quien las escucha. Gracias, confío, puedo, perdono, te apoyo, eres suficiente. Cada una de ellas vibra en una nota alta, en una sintonía que mueve la vida en la dirección correcta. Son palabras que abren caminos, que desbloquean miedos, que te alinean con algo más grande. Las palabras de baja frecuencia son todo lo contrario. Son las que intoxican el aire, las que contaminan la mente, las que envenenan las emociones. Odio, no sirvo, esto es un desastre, nunca puedo. La gente es una mierda, nada me sale bien. Son palabras pesadas, densas, pegajosas. Te bajan, te arrastran, te quitan fuerza sin que te des cuenta. Dices una y sin saber cómo, el día se siente más oscuro, los problemas más grandes, la vida más difícil. No es magia, es vibración. Es el efecto que cada palabra tiene en tu energía, en tu cuerpo, en tu entorno. Es la diferencia entre vivir ligero o cargar con un peso invisible que tú mismo has creado con tu boca. Alguien me preguntó una vez, ¿y si no creo en eso? ¿Si solo hablo y ya? Le respondí con otra pregunta. ¿Has estado alguna vez en una habitación donde alguien se queja todo el tiempo? Asintió. ¿Cómo se siente? No tuvo que pensarlo mucho. Pesado, me dijo.
como si la energía se fuera al piso. Entonces lo entendió. No necesitas creer en la vibración de las palabras para ser afectado por ellas. No necesitas ver el aire para saber que respiras. No necesitas ver la gravedad para saber que si sueltas algo, caerá. Mira cómo hablas. Escúchate cuando te expresas. ¿Tus palabras pesan o elevan? ¿Tu lenguaje es un ancla o unas alas? ¿De qué llenas tus conversaciones diarias? ¿De queja o de gratitud? ¿De juicio o de comprensión? ¿De miedo o de confianza? La vida te responde en la misma frecuencia en la que hablas. Si todo lo que dices es que el mundo es un caos, tu mundo será un caos. Si todo lo que afirmas es que nunca tienes suerte, la suerte pasará de largo. Pero si empiezas a hablar desde otra vibración, desde otra energía, notarás cómo todo se alinea de otra manera. No tienes que hacer un cambio drástico. No se trata de forzarte a hablar en afirmaciones positivas como un robot. Se trata de ser consciente, de notar qué palabras salen de tu boca sin filtro, de elegir conscientemente hablar de manera que eleves, en lugar de hundirte a ti mismo. El poder de la bendición. Palabras que elevan tu vida. Las palabras son semillas. Algunas caen sobre tierra fértil y florecen en la vida de quien las recibe. Otras se pierden en terrenos áridos donde nada crece. Hay palabras que dejan cicatrices y otras que sanan heridas invisibles. Lo que dices puede convertirse en una cadena o en un puente, en un peso o en una escalera. Y entre todas las formas de hablar, hay una que pocos usan, pero que tiene el poder de cambiarlo todo: la bendición. Bendecir es más que desear el bien. Es declarar con autoridad que algo o alguien está alineado con lo mejor de la vida. Es un decreto de luz. No importa si la persona lo escucha o no, si el destino lo recibe en silencio o en voz alta. Cada bendición lanzada es un eco que regresa multiplicado. No es superstición, es vibración. Es como ajustar la frecuencia de una radio para que todo sintonice con armonía. Recuerdo la primera vez que comprendí esto. Vi a una mujer que, a pesar de tener motivos para quejarse, solo bendecía. La vida la había golpeado fuerte, pero en lugar de decir «todo me sale mal», decía «todo es aprendizaje». En lugar de decir «no hay dinero», decía «la abundancia me rodea». En lugar de maldecir su pasado, bendecía su presente. Y lo que parecía un simple juego de palabras terminó siendo la clave de su transformación. Mientras otros se hundían en la queja, ella flotaba sobre las aguas turbulentas de la vida con una serenidad imposible de ignorar. No entendí el impacto de sus palabras hasta que lo intenté por mí mismo. Durante un tiempo, decidí bendecirlo todo. A las personas que me caían bien y a las que no. A las situaciones favorables y a las que parecían injustas. A mi cuerpo, a mi dinero, a mis relaciones. No pedí nada, no rogué, no exigí. Solo declaré bendiciones sobre todo lo que me rodeaba. Y algo cambió. No de inmediato, no con fuegos artificiales ni milagros espectaculares, pero el ambiente a mi alrededor empezó a sentirse distinto. Las personas reaccionaban diferente, los días fluían con más facilidad, y sobre todo, mi propia mente se volvió un espacio más tranquilo. No es difícil de entender. Cuando maldices, bloqueas. Cuando bendices, abres caminos. ¿Cuántas veces al día te quejas? ¿Cuántas veces repites que algo te estresa, te molesta, te arruina el día? Cada una de esas palabras es una orden. Pero ahora imagina qué pasaría si en lugar de decir «qué día tan horrible», dijeras «bendigo este día porque algo bueno puede surgir de él». Si en lugar de decir «mi cuerpo me está fallando», dijeras «bendigo mi cuerpo porque tiene el poder de sanarse». Si en lugar de decir «nunca hay suficiente», dijeras «bendigo mis recursos porque se multiplican». No se trata de negar la realidad, sino de hablarle de una forma que trabaje a tu favor. La bendición no es una palabra mágica que hace desaparecer los problemas.
pero sí es una llave que te ayuda a ver puertas donde antes solo veías muros. Y cuando bendices, la vida responde. No de la manera que esperas, sino de la manera que necesitas. Cuidado con lo que repites. Mantras negativos que te atrapan. Las palabras son como gotas de agua que caen una y otra vez sobre la misma piedra. Al principio parecen inofensivas, pero con el tiempo desgastan, erosionan, dejan una marca imposible de borrar. Así funcionan los mantras que repites a diario sin darte cuenta. Frases que dices casi por reflejo, por costumbre, por imitación. Y lo peor es que muchas de ellas no te pertenecen. Son herencias. Las escuchaste en casa cuando eras niño, en la escuela, en el trabajo, en la televisión. Así es la vida. Es difícil ganar dinero. Siempre me pasa lo mismo. No tengo suerte. Las repites sin cuestionarlas, como un eco que ni siquiera sabes de dónde viene. Y un día te das cuenta de que todo lo que has dicho se ha convertido en tu realidad. Alguien me dijo una vez, yo no sirvo para esto. Lo dijo con naturalidad, como si fuera un dato más sobre sí mismo, como si dijera, mi nombre es este o mi color favorito es el azul. Pero en su voz había algo más. No era solo una frase, era una condena, una sentencia que había repetido tantas veces que ya no la veía como una opinión, sino como una verdad absoluta. No importaba que tuviera talento, que tuviera potencial, que tuviera todas las herramientas para lograr lo que quería. Su propio mantra lo tenía atrapado. Así funciona. Lo que repites se convierte en lo que eres. Si pasas la vida diciendo que eres malo en algo, nunca te permitirás mejorar. Si te defines como alguien sin suerte, nunca verás las oportunidades que te rodean. Si cada día repites no puedo, tu mente lo tomará como una orden y se encargará de que realmente no puedas. No es magia, es lógica, es la manera en que tu cerebro construye su realidad. Haz la prueba. Escúchate por un día. Observa cada frase que dices sobre ti mismo, sobre tu vida, sobre el mundo. ¿Cuántas veces te limitas sin darte cuenta? ¿Cuántas veces refuerzas una historia que ni siquiera te gusta vivir? Y lo más importante, ¿qué pasaría si cambiaras el guión? Al principio no es fácil. Llevar años repitiendo lo mismo hace que cualquier frase nueva se sienta falsa. Soy exitoso. Suena extraño cuando toda la vida te has dicho, nunca logro nada. Tengo abundancia. Parece una broma cuando siempre has repetido, no alcanza el dinero. Pero si fuiste capaz de programarte para lo negativo, también puedes hacerlo para lo positivo. Solo tienes que insistir. Solo tienes que ser persistente hasta que el nuevo mantra eche raíces. La impecabilidad en la palabra. Ser preciso con lo que expresas. Hablar sin pensar es como disparar con los ojos cerrados. Nunca sabes a quién vas a herir, ni siquiera si el arma apunta hacia afuera o hacia adentro. Pero lo haces, sin cuestionarlo, sin medir el impacto de cada palabra. Lanzas frases al aire como si fueran inofensivas, como si no tuvieran peso, como si fueran solo ruido. Y luego te preguntas por qué tu vida es un reflejo de lo que dices. Las palabras no son solo sonido, son dirección. Cada vez que hablas, te mueves hacia un destino. O construyes o destruyes. O abres puertas o las cierras. No hay neutralidad en el verbo. Y sin embargo, la mayoría de las personas habla como si sus palabras fueran irrelevantes, como si pudieran decir cualquier cosa sin consecuencias. Se contradicen, exageran, se llenan de frases sin sentido, de promesas que no cumplen, de discursos huecos que no llevan a ningún lado, y luego se preguntan por qué nada cambia. Una vez escuché a alguien decir, te lo prometo, con tanta facilidad que la frase ya no significaba nada. Era un compromiso vacío, una moneda sin valor. Lo decía por costumbre, pero nunca cumplía. Y así, poco a poco, sus palabras dejaron de importar. Nadie le creía, nadie esperaba que hiciera lo que decía.
se convirtió en alguien cuya voz era puro ruido de fondo. La impecabilidad en la palabra no es hablar bonito, no es ser educado, no es adornar lo que dices con frases correctas, es hablar con precisión, con claridad, con intención, es decir solo lo que realmente quieres decir y sostenerlo con tus acciones. Es no prometer lo que no cumplirás, no exagerar lo que no necesitas exagerar, no llenar el silencio con palabras vacías. Es hacer que cada frase tenga peso, que cada palabra tenga sentido, que lo que salga de tu boca tenga la fuerza suficiente para mover la realidad en la dirección correcta. ¿Cuántas veces dices cosas que realmente no sientes? ¿Cuántas veces hablas por hablar sin pensar en lo que estás creando con cada palabra? ¿Cuántas veces prometes algo solo para quedar bien en el momento, sin la más mínima intención de cumplirlo? El mundo está lleno de palabras rotas, de te amo, que no significan nada, de voy a cambiar, que nunca se convierten en acción, de mañana lo hago, que mueren antes de que llegue el amanecer. Pero cuando alguien habla con impecabilidad, su voz se convierte en un contrato. No porque grite más fuerte, sino porque lo que dice es verdad. La verdad es un arma poderosa. No necesita adornos, no necesita explicaciones, solo necesita ser dicha con claridad. Pero para decir la verdad, primero hay que aprender a callar lo que no es necesario. Porque la impecabilidad no es solo hablar bien, también es saber cuándo es mejor no decir nada. Piensa en cómo hablas. Escucha las palabras que usas cada día. Pregunta si realmente estás diciendo lo que quieres decir o si solo estás repitiendo lo mismo de siempre, sin pensar en el efecto que tiene. Porque al final, la vida te responde en el mismo idioma en el que hablas. Y si hablas con precisión, con intención, con verdad, entonces lo que dices tiene poder. Entonces tu palabra se vuelve un puente, en lugar de una barrera, una llave en lugar de un candado. Yo soy la fórmula más poderosa del universo. Las palabras que más repites te definen. Pero hay dos que sostienen todo tu mundo, dos que dictan tu destino sin que lo notes, dos que sellan tu identidad en el universo y le dicen exactamente quién eres y qué esperar de ti. Yo soy. Dos palabras. Eso es todo. Dos palabras que pueden elevarte hasta la cima o enterrarte bajo el peso de tu propia voz. No hay magia más grande que la que ocurre después de un yo soy. Es un decreto, es una orden, es la confirmación de lo que crees sobre ti mismo. Lo que pones después de esas palabras no es solo un pensamiento, es una declaración que empieza a tomar forma en tu vida. Dices, yo soy torpe, y te tropiezas con más frecuencia. Dices, yo soy pobre, y el dinero se escapa de tus manos. Dices, yo soy débil, y tu cuerpo lo acepta como verdad. Pero también puedes decir, yo soy fuerte, y sentir cómo tu energía cambia. Yo soy abundante, y notar cómo las oportunidades empiezan a aparecer. Yo soy suficiente, y dejar de buscar validación en los ojos de los demás, porque el universo no discute contigo. No te pregunta si lo que dices es una broma o una queja pasajera. Solo escucha y obedece. Recuerdo la primera vez que entendí esto. Fue un golpe duro. Me di cuenta de que había pasado años describiéndome con palabras que no me hacían justicia. Yo soy malo para los números. Yo soy alguien que no tiene suerte. Yo soy incapaz de hacer algo grande. No me lo cuestionaba. Simplemente lo decía como si fuera parte de mi ADN. Pero un día lo vi con claridad. Cada una de esas afirmaciones se había vuelto real, porque yo mismo las había decretado una y otra vez, sin detenerme a pensar en el daño que me hacía. Haz una pausa. Pregunta qué es lo que más dices de ti mismo. Escucha la forma en que te describes cuando hablas con otros. ¿Te hablas con respeto o con desprecio? ¿Te das fuerza o te debilitas con cada palabra? ¿Cuántas veces al día te condenas sin darte cuenta? Las personas no fracasan porque sean incapaces. Fracasan porque llevan años diciendo yo soy un fracasado. No están solas porque nadie las quiera.
Están solas porque repiten, yo soy alguien difícil de amar. No están estancadas porque el mundo sea injusto. Están estancadas porque su frase diaria es, yo soy alguien sin oportunidades. Y aquí está la parte difícil. No basta con cambiar las palabras. No basta con decir, yo soy exitoso, si en el fondo no lo crees. No basta con repetir, yo soy valioso, si tu voz tiembla al decirlo. El cambio no viene de la repetición vacía, viene de la convicción, de empezar a hablar de ti mismo con la certeza de que cada palabra que sale de tu boca es una orden que la vida cumplirá. Entonces dime, ¿qué has estado creando con tus yo soy? ¿Son una prisión o una llave? ¿Te están levantando o hundiendo? ¿Y qué pasaría si a partir de hoy eligieras con absoluta conciencia las palabras que pones después de esa fórmula? Porque la vida no te da lo que deseas, te da lo que declaras con certeza, te da lo que afirmas con tu voz, con tu mente, con tu corazón. Y cuando entiendes esto, dejas de decirte mentiras disfrazadas de humildad. Dejas de encogerte para encajar en un molde que tú mismo creaste. Dejas de definirte con etiquetas que no te pertenecen. El lenguaje del miedo. Cómo las palabras moldean tu realidad. Las palabras pueden ser un refugio o una prisión. Hay quienes las usan para elevarse, para avanzar, para abrir puertas, y hay quienes sin darse cuenta construyen muros con ellas. Se encierran en jaulas invisibles, hechas de frases que repiten sin cuestionar. El miedo no siempre se siente en el pecho. A veces se disfraza de palabras, de declaraciones inofensivas, de frases que parecen simples pero que, repetidas lo suficiente, terminan moldeando toda una vida. Desde pequeños nos enseñan a hablar con miedo. Ten cuidado, no hagas eso, es peligroso. ¡Qué miedo! No confíes en la gente. El mundo está difícil. No seas tonto. Advertencias disfrazadas de amor, límites disfrazados de prudencia, frases que parecen protección, pero que son programación. Sin darnos cuenta, vamos llenando nuestro lenguaje de precauciones excesivas, de suposiciones catastróficas, de declaraciones que nos alejan de la vida en lugar de acercarnos a ella. Conocí a alguien que nunca tomaba riesgos, no porque no tuviera talento, sino porque cada vez que pensaba en hacer algo nuevo, una voz en su mente decía, ¿y si sale mal? No sabía de dónde venía esa voz, pero estaba ahí, siempre lista para recordarle los peores escenarios. Y un día se dio cuenta de algo. Esa voz no era suya, era el eco de lo que había escuchado toda su vida. Palabras de miedo que otros habían dicho con naturalidad, frases heredadas de generaciones que también temieron, que también se detuvieron antes de intentarlo. El miedo es contagioso. No solo se siente, se transmite en el lenguaje. Se esconde en los consejos bien intencionados, en los mejor no arriesgarse, en los es muy difícil, en los yo en tu lugar no lo haría. Palabras que parecen protección, pero que en realidad son cadenas, y la mayoría las acepta sin cuestionarlas, sin preguntarse si realmente hay un peligro o si solo es el reflejo del miedo de alguien más. ¿Cuántas veces has dejado de hacer algo por una frase que alguien más te dijo? ¿Cuántas oportunidades perdiste porque alguien sembró en ti una duda que ni siquiera era tuya? ¿Cuántas veces usaste el lenguaje del miedo para frenar a otros, para advertirles de peligros que tal vez nunca iban a ocurrir? No se trata de ignorar la realidad. No se trata de actuar con imprudencia. Se trata de hablar con claridad, con verdad, con intención. Se trata de no permitir que el miedo tome el control de tu voz, de tus pensamientos, de tus decisiones, porque lo que dices, lo que repites, se convierte en lo que vives. He visto personas que han cambiado su vida solo porque cambiaron su manera de hablar. Dejaron de decir no puedo y empezaron a decir voy a intentarlo. Dejaron de repetir me da miedo y empezaron a decir voy con confianza. No fue inmediato, no fue fácil,
Pero poco a poco, la vida empezó a responderles de manera diferente. El miedo seguirá ahí, siempre estará presente en alguna forma. Pero una cosa es sentirlo, y otra es alimentarlo con palabras. Puedes reconocerlo sin dejar que defina tu historia. Puedes aceptarlo sin convertirlo en tu lenguaje. Cuando la palabra es un veneno, cómo las opiniones ajenas te programan. Las palabras que otros lanzan sobre ti pueden ser semillas o veneno. Algunas caen en tierra fértil y te ayudan a crecer. Otras, como gotas de ácido, van disolviendo partes de ti sin que te des cuenta. No dejan heridas visibles, no sangran, pero corroen desde dentro. Y lo peor es que sin notarlo, las haces tuyas. Un día despiertas y te defines con las mismas palabras que alguien más usó para describirte. Te miras al espejo y no ves lo que eres, sino lo que otros te dijeron que eras. Alguien te llama inútil, y aunque sabes que no es cierto, la frase se queda ahí, flotando en el aire, esperando que un mal día la agarres y la conviertas en una verdad. Alguien se burla de tu sueño, y, aunque lo ignoras, la duda se siembra en tu mente como una sombra que crece en silencio. Alguien te dice, no eres lo suficientemente bueno. Y, sin querer, empiezas a actuar como si tuviera razón. Las opiniones de los demás son espejos distorsionados, reflejan más de quien las dice que de quien las recibe. Pero nos enseñaron a creer en ellas, nos enseñaron a darles poder, a aceptarlas como verdades absolutas, a dejar que definan lo que somos y lo que podemos lograr. Y así, sin darnos cuenta, nos convertimos en el resultado de lo que otros dijeron de nosotros. Vi a una mujer abandonar su pasión porque alguien, en algún momento de su vida, le dijo que no era lo suficientemente talentosa. Vi a un hombre conformarse con un trabajo que odiaba porque alguien le convenció de que no tenía lo necesario para algo mejor. Vi a personas apagarse lentamente bajo el peso de opiniones que nunca debieron tomar como propias. Pero también vi lo contrario. Vi a alguien que un día decidió dejar de escuchar, que entendió que no tenía por qué cargar con palabras que no le pertenecían, que empezó a definirse a sí mismo en lugar de dejar que otros lo hicieran por él. Y vi cómo su vida cambió cuando dejó de darle importancia a lo que no la tenía. Las palabras ajenas solo tienen poder si las aceptas. Puedes escucharlas sin absorberlas. Puedes oírlas sin permitir que te moldeen. No tienes que convertirte en lo que otros creen de ti. No tienes que aceptar etiquetas que no pediste. Haz una pausa. Recuerda las frases que más han marcado tu vida. Pregunta si realmente te definen o si solo son reflejos de miedos, inseguridades y limitaciones de otros. Pregunta si sigues actuando en función de lo que alguien más dijo hace años. Y si es así, pregúntate qué pasaría si decidieras soltarlo. El poder del sí y el poder del no. Decisiones verbales que marcan tu destino. Todo lo que eres hoy es el resultado de los sí y los no que has dicho a lo largo de tu vida. Cada decisión, cada oportunidad tomada o rechazada, cada puerta que abriste o dejaste cerrada, todo ha sido tejido con dos palabras simples. No hay magia más poderosa que un sí, dicho con convicción, ni arma más filosa que un no, pronunciado en el momento correcto. El sí es un salto al vacío. Es la aceptación de algo nuevo, la rendición ante lo desconocido, el acto de fe que abre caminos invisibles. Un sí ha cambiado destinos, ha encendido revoluciones, ha unido almas, pero también ha destruido vidas, ha llevado a caminos sin retorno, ha sido la llave que abrió puertas que nunca debieron cruzarse. No todo sí es una bendición, no todo sí es un acierto. La diferencia está en quién lo dice, en qué intención lo sostiene, en qué destino lo acompaña. El no es una muralla, una frontera, una declaración de límites. Es una barrera que protege, pero también puede encerrar. Un no firme ha salvado a personas de errores fatales.
Ha detenido abusos, ha frenado tormentas antes de que estallaran, pero también ha sido una cárcel, una excusa, un miedo disfrazado de prudencia. No todo no es sabiduría, no todo no es protección. Hay quienes lo usan para evitarse la incomodidad de crecer, para huir de lo que realmente desean, para justificar su estancamiento. Alguien una vez me dijo sí demasiado pronto y terminó atrapado en una vida que no quería. Otro dijo no demasiado tarde y perdió lo que más amaba. Y alguien más, con la sabiduría de quien conoce su propio poder, aprendió a decir sí solo cuando su alma lo sentía y no solo cuando era necesario. ¿Cuántas veces has dicho sí por miedo a decepcionar? ¿Cuántas veces has dicho no por temor a arriesgarte? ¿Cuántas oportunidades perdiste porque tuviste miedo de aceptar algo nuevo? ¿Cuántas veces te metiste en problemas porque no supiste negarte? El poder de estas dos palabras está en la conciencia con la que se pronuncian. No es el sí que das por presión ni el no que usas por costumbre. Es el sí que sientes en el pecho como una verdad y el no que te protege sin encadenarte. Es el equilibrio entre apertura y discernimiento, entre valentía y sabiduría. Mira hacia atrás. ¿Cuáles han sido los sí que marcaron tu vida? ¿Cuáles han sido los no que te definieron? ¿Cuántos de ellos fueron elecciones reales y cuántos fueron respuestas automáticas? Y más importante aún, ¿cómo cambiaría tu destino si a partir de hoy cada sí y cada no fueran dichos con plena conciencia de su poder? Decretos y afirmaciones. Hablar como si ya lo tuvieras. Todo lo que dices es una orden. No hay margen de error. No hay excepciones. Cada palabra que pronuncias con certeza es una instrucción directa que la vida se encargará de ejecutar. No pregunta si realmente lo querías, si estabas bromeando o si fue un simple desahogo. Solo escucha y cumple. Las afirmaciones no son simples frases bonitas. No son deseos lanzados al viento esperando que algo externo los haga realidad. Son decretos. Son realidades habladas en tiempo presente. Son el puente entre lo que ves y lo que aún no se ha manifestado. Pero aquí está la trampa. La mayoría de las personas no afirma lo que quiere, sino lo que teme. No se dan cuenta de que sus palabras no describen su vida, sino que la crean. He escuchado a personas decir con absoluta convicción, siempre estoy enfermo, y su cuerpo obedece. Nunca tengo dinero, y la escasez se vuelve su sombra. No soy bueno para eso, y se cierran las puertas antes de intentarlo. Y cuando lo que dijeron se vuelve real, se convencen aún más de que siempre tuvieron razón. No entienden que no se trata de tener razón, sino de lo que han estado decretando sin darse cuenta. Las afirmaciones funcionan cuando las usas a tu favor, no cuando las repites como un loro sin sentirlas, no cuando dices soy abundante, pero en el fondo sigues creyendo en la carencia. Funcionan cuando hablas como si ya tuvieras lo que deseas, cuando sientes que ya es tuyo antes de verlo manifestado. Vi a alguien cambiar su vida con una sola frase. Durante años decía, no tengo oportunidades, y las oportunidades pasaban de largo, hasta que un día decidió decir algo distinto. No esperó a que su realidad cambiara para cambiar su lenguaje. Lo hizo primero. Empezó a decir, siempre estoy en el lugar correcto en el momento correcto, aunque al principio no lo creyera del todo. Pero algo pasó. Su mente empezó a buscar pruebas de que era cierto, su atención cambió, y lo que antes no veía, ahora aparecía frente a él. Porque ese es el secreto. No se trata de repetir frases al azar. Se trata de hablarnos con certeza, de decir, soy próspero, y sentirlo en la piel, aunque el dinero aún no haya llegado. De decir, estoy sano, y caminar como si la salud ya estuviera restaurada. De decir, mi vida está llena de amor, y empezar a actuar como si el amor ya estuviera presente. No es negación, no es engaño, es ajuste de frecuencia. Es hablar desde el resultado, no desde la carencia.
Es entender que todo lo que existe en tu vida primero tuvo que existir en tu boca, en tu mente, en tu certeza. Entonces dime, ¿qué has estado afirmando? ¿Has estado hablando como alguien que ya tiene lo que quiere? ¿O como alguien que sigue esperando? Tus palabras han sido puertas abiertas o muros que te encierran. ¿Y qué pasaría si a partir de hoy eligieras hablar solo desde la certeza de que lo que deseas ya es tuyo? Evangelio metafísico. El poder de la palabra en la Biblia. Al principio era el verbo. No una acción, no un pensamiento, no una intención. Era la palabra, y la palabra era Dios. No hay casualidad en esto. No es una metáfora poética, ni una simple manera de describir el origen de todo. Es un recordatorio, un mensaje cifrado en una frase que la mayoría ha leído sin entender. El universo no se construyó con materiales físicos. No se moldeó con las manos ni se ensambló con herramientas. Se habló. Hágase la luz. Y la luz fue hecha. No fue un proceso, no fue un accidente, fue un decreto. Y si el principio de toda la creación fue la palabra, ¿por qué crees que tu vida funciona de manera diferente? Desde el Génesis hasta los Evangelios, el poder de la palabra está en cada página. Pero no como simple comunicación, sino como una fuerza creativa. Jesús no rogaba, no pedía con duda, no suplicaba, declaraba, levántate y anda. Y el paralítico se levantaba. Se limpió, y la lepra desaparecía. No había ojalá, no había esperemos que funcione, no había incertidumbre. Su palabra era la realidad. Lo que decía era. Y aquí es donde empieza la parte que duele. Si tú también fuiste creado a imagen y semejanza de Dios, ¿por qué usas tu palabra para hablar de limitación? ¿Por qué decretas carencia, enfermedad, fracaso, como si no entendieras que cada frase que sale de tu boca es un acto de creación? ¿Por qué dices nunca tengo suficiente, como si el universo no estuviera escuchando? ¿Por qué repites me enfermo todo el tiempo, como si eso no fuera un mandato que tu cuerpo obedecerá? El Evangelio no es solo un relato histórico, es un manual de instrucciones. No te dice que ruegues, te dice que declares. No te dice que esperes a que algo externo cambie, te dice que hables como si ya fuera. Pide y se te dará, busca y encontrarás, llama y se te abrirá. No dice quizás, no dice si Dios quiere, no dice espera a que pase un milagro. Dice que lo pidas, lo busques, lo llames, y eso implica certeza. Pero nos enseñaron al revés. Nos enseñaron a pedir con duda, a hablar con miedo, a esperar que algo nos sea concedido en lugar de entender que ya nos pertenece. Nos educaron en un lenguaje de debilidad cuando todo el mensaje era de autoridad. ¿Cuántas veces has hablado en contra de ti mismo sin darte cuenta? ¿Cuántas veces has usado tu palabra para confirmar una vida que no deseas? ¿Cuántas veces has olvidado que lo que dices es lo que creas? Jesús decía, por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. No por tus acciones, no por tus pensamientos, sino por lo que hablas. Porque lo que hablas define lo que piensas, y lo que piensas se convierte en lo que haces. Entonces dime, ¿qué has estado creando con tu verbo? ¿Qué decretos has estado firmando sin notarlo? ¿Y qué pasaría si empezaras a hablar como si ya tuvieras lo que deseas, con la misma certeza con la que el universo fue creado? Rompiendo hechizos. ¿Cómo revertir el daño de tus propias palabras? Las palabras son conjuros. No hay otra forma de decirlo. Lo que hablas toma forma. Lo que repites se convierte en verdad. Lo que decretas se imprime en tu vida como un tatuaje que no se borra fácilmente. Pero nadie nos enseña a hablar con conciencia. Nos lanzamos frases como dagas sin medir las heridas que causan. Nos maldecimos sin darnos cuenta. Soy un desastre. Siempre me va mal. Seguro no funcionará. Nunca tengo suerte. Nunca cambio. Es que yo soy así. Y con cada repetición, el hechizo se refuerza. He visto personas que llevan años encadenadas a sus propias palabras.
No son víctimas de la mala suerte ni de un destino cruel. Son víctimas de sus propios decretos. No lo ven porque lo dicen sin pensar, porque creen que solo están describiendo su realidad, pero no la están describiendo, la están creando. La buena noticia es que cualquier hechizo puede romperse. No hay palabra que no pueda ser desdicha. No hay decreto que no pueda revertirse. Pero para hacerlo, primero tienes que reconocerlo. Tienes que ver con claridad lo que has estado diciendo de ti mismo, de tu vida, de tu futuro. ¿Cuántas veces has hablado en tu contra? ¿Cuántas veces has firmado con tu boca un destino que ni siquiera quieres? Romper un hechizo empieza con la conciencia. No basta con decir, ahora hablaré positivo. No basta con repetir frases bonitas sin sentirlas. Hay que desarmar la estructura, quitarle el poder a las palabras que te han limitado. Si llevas años diciendo, soy malo con el dinero, no puedes simplemente reemplazarlo con soy abundante y esperar que todo cambie de inmediato. Tu mente no lo creerá, se resistirá. Entonces, el proceso tiene que ser más profundo. Primero, identifica los hechizos que te has lanzado. Escúchate. Pon atención a lo que más repites sobre ti. Haz una lista si es necesario. Escríbelo con crudeza, sin filtros. Luego míralo con honestidad y pregúntate, ¿esto es realmente cierto? ¿O solo lo he repetido tantas veces que lo he convertido en mi verdad? Después, haz el trabajo de deshacerlo. No con negación, sino con una nueva historia. Si durante años has dicho siempre fracaso, no intentes saltar directamente a siempre tengo éxito. Tu mente lo rechazará. Pero sí puedes empezar con aprendo de cada experiencia. Cada día mejoro. Tengo la capacidad de triunfar. Son palabras que no chocan con tu sistema de creencias, pero que poco a poco empiezan a cambiar la dirección del hechizo. Cada vez que detectes que estás a punto de repetir una vieja maldición, detente. Cámbiala en el momento. Corrige el rumbo. Hablar es un acto de creación constante. No importa cuántos decretos hayas hecho en el pasado, en este instante tienes la oportunidad de hacer nuevos. Y cuando empiezas a hablar de otra manera, la vida responde. No porque las palabras sean magia en sí mismas, sino porque reprograman tu mente, cambian tus decisiones, alteran la forma en que ves y actúas en el mundo. Si has llegado hasta aquí, ya no puedes hacerte el ciego, ya no puedes seguir diciendo yo no sabía, porque ahora sabes. Sabes que cada palabra que pronuncias moldea tu destino. Sabes que cada frase que repites es una orden que la vida cumple sin cuestionar. Sabes que todo lo que has afirmado hasta ahora, bueno o malo, te ha traído exactamente hasta este punto. Florence Scovel Shinn entendió esto hace un siglo, y su mensaje sigue vivo porque la verdad no tiene fecha de caducidad. No importa cuánto tiempo pase, las leyes del verbo siguen funcionando igual. Pero ahora, la pregunta es otra. ¿Qué vas a hacer con este conocimiento? Porque saberlo y no aplicarlo es peor que nunca haberlo sabido. Podrías seguir hablando igual, seguir diciendo es difícil, no tengo, no puedo, y ver cómo el universo sigue obedeciendo esas órdenes. O podrías hacer algo distinto. Podrías elegir hablar con conciencia, con intención, con la certeza de que cada palabra que pronuncias es una semilla que dará frutos. La elección es tuya. Siempre lo ha sido. Porque al final, tu vida será exactamente lo que tú decidas declarar. Si este audiolibro te ha inspirado, imagina lo que puedes descubrir con muchos más. No dejes que el conocimiento y el crecimiento espiritual se queden aquí. Explora nuestra lista de reproducción completa y sumérgete en más sabiduría transformadora. No te pierdas la oportunidad de seguir transformando tu realidad. Da el siguiente paso ahora. Muchas gracias.